por venir. Este es el primero, desplegamos muchos encuentros para hablar de Majadahonda y para hablar de... bueno, tiene una bonita historia, porque esto viene del padre de un amigo que fue concejal en el Puerto de la Cruz, en Tenerife. Era concejal de Izquierda Unida y en su momento, a finales del... bueno, en los años 90 del siglo pasado, montó una tertulia que se llama Encuentros desde la Izquierda, en la que quiso prescindir de etiquetas para simplemente hablar de temas que afectaban a la gente. Este hombre murió hace un par de años, pero dejó un legado de años y años de tertulias con enfoque desde la izquierda. Me gustó, nos pareció bonito, hablamos con José Carlos y con el resto de gente aquí en Majadahonda que estaba también interesada en lo mismo, y decidimos echar a andar con este tipo de convocatorias, ¿no? Se trata simplemente de hablar de los temas que nos afectan a todos y de que pongamos sobre la mesa los temas, las soluciones y las preguntas, para que todos sepamos un poquito más del pueblo en el que vivimos y todos tengamos un poquito más de opinión de las cosas que nos pasan. Yo no voy a extenderme mucho más, simplemente ya os voy a pasar para que presentemos el acto de hoy, que está relacionado, como veis, con ecología, con el cambio climático. Buenas tardes. Bueno, gracias Juan por la introducción. Yo soy Roberto. Mi tarea básicamente era introducir a los dos ponentes, y quería comentaros en primer lugar que, bueno, lamentablemente, pues Claudia Solas, que nos iba a dar una mirada ecologista sobre la gestión del Monte del Pilar, no va a poder estar presente pues por temas familiares, que ha tenido que ausentarse en el último momento, y bueno, pues Rodrigo va a cubrir la parte de la charla privada de ella. Bueno, os presento a Rodrigo. Rodrigo es presidente de Ecologistas en Acción Majadahonda. Es un grupo, como sabéis, integrante de Ecologistas en Acción Madrid, que está federado con Ecologistas en Acción, y su charla, que aquí habíamos titulado como Lucha contra el cambio climático, pues bueno, según lo que él me comentó, debería más bien debería de ser más bien los problemas medioambientales desde una mirada global para bajar hasta un enfoque local, ¿no? Y bueno, creo que Rodrigo nos iba a hablar un poco pues de temas como la pérdida de la biodiversidad, de los problemas que genera la movilidad, también de la contaminación del suelo y del agua y del aire, y bueno, un poco mencionar la problemática a nivel de Majadahonda, para generar un debate sobre las posibles alternativas, digamos, pues a nivel de gestión municipal de todo lo que tenga que ver con temas de medio ambiente, ¿no? Y la parte de Claudia, que no sé si tendrá él ya más concretamente, tocará más o menos, pero bueno, en principio la idea sería dar una aproximación a lo que es el Monte del Pilar, la situación actual del monte, y a ser posible, pues bueno, ver un poco las propuestas realizadas desde Ecologistas en Acción. No sé si lo llegarás a tocar, y bueno, y qué propuestas podemos hacer de una gestión diferente o, digamos, distinta a la que se está haciendo actualmente. Y sin más, pues te doy paso a Rodrigo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, si no os importa, me voy a poner de pie, me encuentro más cómodo. A la cámara, bien, ¿no? Mejor. Vale. Bueno, pues como han comentado los compañeros, cuando me plantearon la charla, bueno, pues me llegó el título y yo dije, hombre, el cambio climático es importante, pero hay otros aspectos en esa crisis ambiental o ecosocial, incluso, que diría que estamos viviendo, porque es ecológica, pero también es social, ¿no? De la sociedad en la que vivimos, la sociedad consumista, materialista, pérdida de valores. O sea, habría un montón de cosas que podríamos hablar, ¿no? Pero bueno, entonces he preferido titularlo así, ¿no? Crisis ambiental o crisis ecológica, una mirada de lo global a lo local, ¿no? En esta frase típica que es piensa globalmente y actúa localmente, que al final pues yo creo que sirve bastante, ¿no? Y luego, en cuanto al Monte del Pilar, pues que es que justamente Claudia nos ha dicho hace unas horas que se tenía que ir que no podía venir, y entonces por problemas de salud, que ella está bien y tal, pero bueno, que no podía. Y también está por aquí alguno
Diego y María, que son compañeros de Ecologistas en Acción. Entonces, yo daré unas pinceladas amplias sobre el monte, pero luego a lo mejor ellos pueden también concretar alguna cosa, ¿vale? Por si tampoco monopolizar yo la historia. Voy a intentar ser lo más breve posible porque lo que interesa a lo mejor es que el debate, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, y partiendo un poco de esa idea de cambio climático, ¿no? Que pues sabemos que es un problema gravísimo. Recientemente pues ha salido un nuevo informe del IPCC, de Naciones Unidas, diciendo que el cambio climático avanza más rápidamente y tiene impactos mayores de lo que se venía pensando. Pero es que cada 2 o 3 años sale un nuevo informe que dice exactamente lo mismo. Esto avanza más rápido, tiene impactos mayores, ya lo estamos sufriendo, o sea, estas temperaturas no son normales, pero es que los incendios que ha habido en verano y los que hubo en Australia y los que hubo en Turquía y las inundaciones que está habiendo ahora mismo en Australia, las inundaciones de Centro Europa, en fin, las inundaciones de Murcia, o sea, que es que no tenemos que irnos muy lejos. Entonces, ya somos muy conscientes. Hace 10 años hablábamos de cambio climático y había mucha gente que decía que eso no era verdad, que el cambio climático era natural, que no era para tanto, que no había cambio climático. Muchos de estos estudios estaban financiados por petroleras o lobbies energéticos o farmacéuticas o, en fin, grandes capitales, ¿no? Ahora ya nadie niega que el cambio climático es un hecho, que está en marcha, que tiene unos impactos importantísimos para la vida del planeta y sobre todo para la vida de los seres humanos en el planeta, porque nos llevaremos por delante unas cuantas especies, muchas, y nos las estamos llevando ya de hecho, pero el planeta va a seguir ahí seguramente, ¿no? A no ser que está una guerra nuclear y a lo mejor sobrevivan las cucarachas, pero el planeta va a seguir ahí. Lo que pasa es que mientras tanto va a haber muchísima gente, millones y millones de personas, que lo van a pasar o lo vamos a pasar muy mal. Sobre todo, pues a lo mejor nosotras no tanto, pero nuestros hijos, nuestras hijas, nietos, nietas y los que vengan por detrás, pues yo, vamos, que tengo 2 hijos, un hijo y una hija, pues la verdad es que no sé qué futuro les espera, ¿no? Esas son las cifras de la concentración de CO2 en la atmósfera desde hace muchos años, o sea, de miles de años, ¿no? Y los niveles actuales, que superan con creces pues niveles que no se habían visto desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y sobre todo el problema de esto es la enorme velocidad del cambio, que no da tiempo a los ecosistemas a adaptarse, ¿no? Estos son datos muy recientes de la concentración de CO2. Hace 10, 15 años se hablaba de 350 partes por millón. El CO2 se mide en partes por millón, ¿vale? Partes, o sea, partículas, gramos, por millón de partículas en la atmósfera. Bueno, el caso es que se hablaba de que 350 partes por millón era la concentración de gases de emisiones de efecto invernadero que deberíamos tratar de estabilizar a final de siglo, de este siglo, del siglo XXI, ¿vale? Esa es la cifra más o menos que garantizaría con unas ciertas probabilidades que la temperatura media global en el planeta no superara el 1,5 grados de incremento sobre las temperaturas preindustriales, ¿no? De hace unos 150 años. Y eso es bastante que esto hace 10 años se decía, oye, deberíamos intentar, para tener una cierta probabilidad de no superar esto y que dé una cierta garantía de que no hay unos efectos tan dramáticos, que se llega a puntos de inflexión en las temperaturas que no hay marcha atrás y que los cambios son impredecibles, deberíamos intentar ajustarnos aquí. Pero cada vez la ciencia y lo que estamos observando, lo que estamos midiendo, nos está diciendo que de verdad tenemos que ajustarnos a esto y si podemos menos. El problema es que vamos a una senda de 3-4 grados de incremento. Y eso significa que los cambios que vienen van a ser drásticos. O sea, para bien o para mal, todo apunta a que la adaptación que vamos a tener que hacer pues va a ser enorme, ¿no? Aún así, estamos a tiempo, es decir, hay un límite ahí de 2030, o sea, si en 2030 reducimos nuestras emisiones, creo que es a un 40% de las actuales, y seguimos esa senda para en 2050 llegar a la neutralidad climática, es decir, a que el CO2 que emitamos sea absorbido por sumideros, por bosques, por océanos, etc., podríamos limitar ese incremento de temperatura a esos niveles. El problema es que no vamos por esa senda.
algunos impactos que no son directamente sobre la naturaleza, que son sobre las personas, migraciones climáticas. O sea, hay organizaciones internacionales que se dedican a estudiar los movimientos migratorios, que hablan de que en el año 2050 puede haber 500 millones de refugiados, de personas refugiadas climáticas, en situación de refugio climático. Una figura que hoy en día, por cierto, no está recogida en el derecho internacional. La figura de refugiado o refugiada climática. Bueno, ¿y esto de qué viene? Del modelo energético. El modelo energético está basado en el consumo, en la extracción y quema de combustibles fósiles. Carbón, empezó con la revolución industrial, la máquina de vapor, etcétera, etcétera. Petróleo, a principios finales del siglo XIX, principios del XX, comenzó y se continuó y continúa. Y en la última mitad del siglo XX, a partir de la última mitad del siglo XX, años 60, 70, 80, gas natural, cada vez más, y ya sabéis cómo está ahora mismo el gas y qué está pasando. Y qué pasa, entre otras cosas, por el gas y el petróleo, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pero hay buenas noticias, ¿no? Porque vemos en las noticias muchas veces, en la tele o en los periódicos, etcétera, ¿no? Que en España ya 40, 45, 50% de generación de energía pues es con renovables, que se está instalando un montón, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que esto que vemos, o sea, muchas veces se confunde la energía con la electricidad. Esto que vemos es a nivel eléctrico. Pero ¿qué pasa? Que la electricidad, que es el recuadrito ese morado, es, en España, estos son datos de 2018, creo recordar, es el 23% de la energía que consumimos. El resto de la energía, las 3/4 partes, y a nivel mundial y a nivel europeo es igual o similar, pues son productos petrolíferos, básicamente gasoil, gasolina, queroseno, etcétera, gas natural, para calefacción. O sea, esto es, la energía final es lo que nosotros utilizamos directamente. Es lo que nosotros utilizamos directamente en nuestras casas, en los hospitales, en los colegios, en las fábricas, ¿vale? En las residencias, en nuestros coches, en los trenes, en los barcos. Entonces, la electricidad no está en la naturaleza, se genera. ¿Cómo se genera ese 23% de electricidad? Pues se genera quemando carbón. Todavía se sigue quemando carbón en España, o sea, han cerrado casi todas las centrales nucleares y con los precios del gas han abierto algunas, pero fundamentalmente gas natural, hidráulica, nuclear, eólica, o sea, todo eso que vemos, los aerogeneradores, la fotovoltaica, todo esto genera electricidad solamente, ese 23%, el resto, o sea, la gasolina que echamos a los coches, a los barcos, a los camiones, a los depósitos de muchas casas, o el gas natural para calefacción o para procesos industriales, etcétera, etcétera, eso no es electricidad, ¿vale? Entonces, claro, tenemos el reto de que todo eso también sea renovable. Por lo que comentaba, cuando llegamos al depósito, cuando cultivamos los alimentos, cuando transportamos los alimentos para que lleguen a los supermercados y podamos comer. Es que, claro, pensamos, bueno, ¿y si Rusia ha cortado el grifo? ¿Y si Argelia ha cortado el grifo? Y si, claro, es que el problema del abastecimiento energético es que nos deja sin comida en las estanterías de los supermercados, entre otras cosas. O sin calefacción, que aquí aún podríamos vivir, pero en otros países sin calefacción la gente se muere. Aquí se muere, pero a lo mejor no tanto. Y el consumo energético no para de subir. No sé si veis, a ver, ese piquito hacia abajo, eso fue la crisis del 2007, 2008, 2010, ¿vale? Fue un año que bajó un poquito el consumo. Siguió como si tal cosa, ¿vale? El año 2020 ha bajado el consumo energético global, pero volverá a subir porque estamos en un sistema consumista que necesita continuamente crecer y crecer y crecer y consumir más. Y fijaros, por ejemplo, petróleo, o sea, petróleo, se sigue consumiendo más petróleo, gas natural, una burrada, carbón, que parece una cosa del pasado, el carbón, la mitad de ese carbón se consume en China, la mitad del carbón mundial, estos son números a nivel mundial, ¿vale? En esa mirada, pero global a lo local. Pero claro, a ver, que China tiene muchas fábricas y luego sus productos los consumimos aquí. Y también guisantes y espárragos y un montón de miel y un montón de cosas que vienen de China. Entonces, claro, esto ya puede empezar a hacernos un pequeño clic en la cabeza, ¿no? También de posibles soluciones. ¿Y qué pasa? Que para las energías renovables, o sea, el sol podemos considerar que es infinito la energía que tiene el sol, que a su vez genera viento, olas y un montón de cosas. Pero para aprovechar esa energía necesitamos construir instalaciones, y esas instalaciones requieren materiales.
Requieren acero, cobre, níquel, cadmio, cobalto, un montón de historias. Y esos materiales no son infinitos, están en la corteza terrestre y están limitados. Y empiezan a dar ya muestras de agotamiento. De hecho, los precios, bueno, estos son precios del petróleo, ¿vale? Que también se está agotando, ¿vale? Y ahí hay grandes vaivenes. En verdes son precios constantes, es decir, teniendo en cuenta la inflación, ¿no? la devaluación de las monedas a nivel mundial. Esto fue la guerra de Irán-Irak y luego también el tema de la OPEP, ¿no? Esto fue la crisis y ahora pues estamos en torno a 100, o sea que, ojito. Precios del cobre en los mercados internacionales y podríamos seguir poniendo precios de materias primas y veríamos que están al alza. ¿Por qué? Pues porque cada vez cuesta más. Tanto el petróleo, el gas, el carbón y los materiales, cada vez hay que ir más lejos, cavar más hondo, bajo el mar o en minas profundas, o, en fin, con unos impactos ambientales muy grandes y unos costes económicos también muy grandes. Y esto se agotará. No es que se agoten, se agotará lo más fácil y barato de extraer, entre comillas, porque al final hay muchos materiales, pero están muy dispersos en la naturaleza y extraerlos es imposible. ¿Qué tendríamos que hacer? Reutilizarlos. Pero como no fabricamos las cosas para que se puedan reutilizar, sino para que tirarlas al vertedero, otro punto para pensar. Reservas de litio, ¿no? Que, vale, coche eléctrico, etc. Pues es que no hay reservas de litio en el mundo suficientes para tanto coche. O sea, no podemos sustituir todos los coches que tenemos por coches eléctricos. Es imposible. Al menos con las tecnologías que tenemos ahora. Igual inventan dentro de 5 años una batería de otro material muy abundante y es la solución. Tampoco la solución es que todos tengamos coche. Los coches generan otros problemas de accidentabilidad, de atascos, de pérdida de tiempo, de pérdida de calidad de vida, en fin, un montón de cosas, quitan espacio en las calles. ¿Os imagináis un pueblo sin coches? O sea, es decir, sería muy diferente, ¿no? Los niños podrían jugar en la calle, las niñas, en fin, y pasear tranquilamente. Bueno, estas son noticias, ¿no? Que pues también los países van acaparando sus materiales. Esto es un estudio que salió hace unos 6 meses de la Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía es una agencia que depende de la OCDE, o sea, no es nada roja ni ecologista ni nada por el estilo, ¿no? O sea, es gente seria, ¿vale? Y apuntan a que la transición energética necesitará una cantidad de materiales tremendas, ¿no? Y ellos no lo dicen, ¿no? O sea, no dicen que no va a haber materiales en el mundo suficientes, pero simplemente el hecho de que digan que se van a necesitar una cantidad enorme de materiales ya levanta la sangre. Bueno, hay un estudio que no sé si conocéis, esto lo hizo el Stockholm Resilience Center, el Centro para la Resiliencia de Estocolmo, que depende de la Universidad de Estocolmo. Es un estudio que hicieron hace años, lo van actualizando. Si lo buscáis en internet os sale actualizado, pues cada año, cada 2 años suelen hacer una actualización. Son límites planetarios, límites globales que impactan en la sostenibilidad a nivel global. Esto, o sea, es decir, aquí no hay impactos locales o regionales, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, sobreexplotación de acuíferos, sobreexplotación de bancos de reservas pesqueras u otros efectos que son regionales o locales y no están aquí. Estos son globales, que afectan a todo el globo terráqueo. El cambio climático, fijaros que está en una zona amarilla, es decir, estamos todavía a tiempo de tener sus peores efectos. Pero hay otras cosas como la pérdida de biodiversidad, bueno, aquí llaman integridad de la biosfera, ¿vale? Diversidad genética y diversidad funcional, ecosistémica. Bueno, pues hay cosas que no están medidas todavía, porque son complejas de medir, hay otras que sí están medidas, ¿no? La pérdida de biodiversidad, y hace muy poco también, hace un año o así, o año y medio, salió un estudio del IPBES, que es el equivalente al IPCC en cambio climático, pero a nivel de Naciones Unidas es un instituto que estudia la biodiversidad, ¿no? Salió un informe que era devastador. Ya lo sabíamos, pero el hecho de tener un informe con todo el conocimiento científico a nivel mundial, las medidas, todos los estudios y un consenso generalizado de que estamos siendo protagonistas de la 6ª gran extinción masiva en la Tierra, por nuestra forma de vivir, pues da mucho peso, ¿no? Y hay aquí otras cosas, ¿no? Que pone fósforo y nitrógeno, ¿no? Flujos bioquímicos. ¿Esto qué es? Esto significa que estamos alterando los ciclos del nitrógeno y del fósforo. O sea, hay una serie de ciclos naturales. El ciclo del agua es muy conocido. El agua se evapora, las nubes se enfría, cae. Eso.
El ciclo del CO2 es menos conocido, pero con esto del cambio climático se ha puesto mucho énfasis, ¿no? Pero también tiene un ciclo. Las plantas absorben CO2, lo almacenan en forma de carbono, se descompone, va al aire, hay parte que va al agua, es más complejo, pero también tiene un ciclo. Y todos los materiales en la Tierra tienen un ciclo. Entonces, el fósforo y el nitrógeno, ¿qué pasa? O sea, ¿de dónde viene esto? Pues viene sobre todo de la agricultura industrial, ¿vale? O sea, que todo lo que se está sacando, que muchas veces todos los fertilizantes que se usan son artificiales, se extraen, se echan, muchas veces van a los acuíferos y la contaminación de acuíferos, por ejemplo, por nitratos, nitritos, etcétera, es muy intensa, sobre todo, ya si pensamos en todos los sitios donde tienen macrogranjas, especialmente de porcino, pero también de vacuno, etcétera, etcétera, o usos agrícolas, pues el tema del Mar Menor, por ejemplo, en Murcia, pues es un ejemplo de esa contaminación, de esa rotura de esos ciclos, ¿no? Entonces, hay cosas que no vemos. Luego hay por aquí otra cosa también que le llaman novel entities. Todo esto, aquí hablan de, bueno, hay muchas cosas, ¿no? La contaminación química, disruptores endocrinos, hay una serie de cosas que no se ven, pero que están afectando muchísimo. Y además, unas cosas se retroalimentan a otras, ¿no? Los cambios en el uso del suelo, o sea, todo esto al final se realimenta, o sea, que interfieren unas cosas con otras. La contaminación, los ciclos de fósforo y nitrógeno, los cambios de uso de suelo, el cambio climático, todo esto impacta en la biodiversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, ¿esto por qué se produce? Pues por la forma que tenemos de vivir. O sea, tenemos una forma de vivir en la que no respetamos los límites de la naturaleza. De hecho, hoy en día, o sea, en España vivimos, creo que es como si tuviéramos 2 planetas o 2 planetas y medio, pero solo tenemos uno, ¿no? Y a nivel mundial vivimos como si tuviéramos 1 planeta y medio. O sea, esto significa pues que a mitad de año, un poquito más allá, pues hemos consumido todos los recursos que tenía la Tierra. O sea, esto es la huella climática, ¿vale? La huella climática mide los recursos que extraemos de la Tierra y lo que expulsamos, porque tenemos una sociedad que extraemos, consumimos y expulsamos, extraemos, consumimos y expulsamos, ¿no? En vez de cerrar los ciclos como hace la naturaleza. Entonces, eso tiene un límite y lo estamos sobrepasando. En 1972, el Club de Roma, ¿vale? Esto es ¿cómo se llama? El embrión de la Unión Europea, ¿no? Encargó un estudio, un informe al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, que lo lideró Donella Meadows con un equipo de personas detrás, que se llamaban los límites al crecimiento. Hay versiones posteriores, ¿no? Y básicamente lo que le dijo el Club de Roma es posible seguir creciendo, seguir consumiendo materiales, energía, etcétera, al ritmo que lo hacemos, contando con que la Tierra tiene unos límites? La conclusión fue que no. Desde entonces no hemos aprendido nada. Y bueno, cosas que se pueden hacer, pues esto es un ejemplo, ¿no? Instalar renovables, gestionar mejor los residuos, ver de dónde consumimos las cosas, etcétera, etcétera. Tampoco quiero apuntar muchas cosas para que luego en el debate pues surjan cosas, ¿no? Y esto es una frase que siempre me gusta poner, ¿no? De Galeano, que todo parece muy utópico, parece que es imposible, y probablemente sea imposible, pero las utopías sirven para eso, para avanzar, ¿no? Si no tenemos ilusión en que podemos cambiar las cosas y que al final podemos salir del hoyo, pues nunca vamos a salir del hoyo. Y finalizado esto, voy a hablar un mínimo del Monte del Pilar, ¿no? Que es una pequeña joya que tenemos aquí junto con las dehesas de Majadahonda y parte del entorno, y un poco por poner en contexto, por si alguno no tenía, ¿no? Esto eran básicamente terrenos de caza que estaban unidos al par de otros sitios. Las poblaciones fueron creciendo y se fueron, digamos, y se quedó hecho una isla. Ahora mismo es una isla de unos, creo recordar, 800 hectáreas. 800 hectáreas, para que os hagáis una idea, la casa de campo tiene 1800 hectáreas. O sea que es una cantidad bastante importante. Además, es una preciosidad y está en muy buen estado de conservación, entre comillas, pero vaya, vas por ahí y da gusto. Yo cada año que voy, veo que hay menos animales, veo que hay menos insectos. Y veo que se antropiza más, se gestiona más. O sea, se aran más entre los árboles, se hace más intervención.
bueno, pues al final, claro, ¿para qué lo quieres? ¿No? Depende de para qué lo quieras. Si quieres que sea un parque, un sitio donde ir a pasear y esté bonito, pues es un parque. Si quieres que sea un bosque, un monte, pues tienes que tratarlo de otra forma. Y yo creo que aquí el ayuntamiento pues tiene seguramente unos intereses que no son los específicamente de conservación, ¿no? Tiene una serie de... Bueno, cuando esto eran terrenos privados que a finales de los 90 se pasaron a ser públicos mediante una permuta, es decir, parte de esos terrenos, los que están yendo hacia la estación de cercanías pegados al Monte del Pilar, toda esa franja, se permitió construir, porque aquello era terreno rústico o rural, o como se permitió construir a los propietarios a cambio de que cedieran todo el resto del terreno al Ayuntamiento de Majadahonda. La parte que corresponde a Majadahonda son unas 250 hectáreas. Luego hay unas, creo que recordar, 150 o así que son de Madrid, eran de Aravaca, toda la parte que está pegada a la carretera del Plantío, y luego la parte más grande es de Pozuelo. En ellos hay, bueno, en la parte de Pozuelo sobre todo, que todo esto sigue siendo privado, hay casas, hay mansiones, hay sitios donde hacen bodas, fiestas, etcétera, donde construyen alguna urbanización de vez en cuando. Entonces, y en la parte de Majadahonda hay una serie de enclaves, Mafre, está lo de los Legionarios de Cristo, está Refa, hay una serie de enclaves que hacen ahí unas actividades y donde entra más o menos gente, en más o menos coches. Esto es una cosa de las que nos fijamos bastante, ¿no? Y esto se gestiona, bueno, en ese momento que pasó a ser público, se redactó un plan de uso, lo que sería un plan de uso y gestión de un parque regional. Esto no es un parque regional, es un espacio municipal, y se redactó una cosa que se llama Plan Especial del Monte del Pilar, que ahí es donde dice, que por cierto no está en internet, o sea, esto está en papel, yo lo tengo en papel, ¿vale? Algunas personas lo tenemos en papel, y ahí se dice lo que se debe y no se debe, lo que se puede y no se puede, y cómo hacer en el monte, etcétera. Y luego se hace más o menos lo que se da la gana, porque esto al final lo gestiona una cosa que se creó ahí, se gestó en ese Plan Especial del Monte del Pilar, que es el Patronato del Monte del Pilar. Que el patronato tiene unos patronos, unas patronas, que básicamente es el ayuntamiento quien está gobernando, lo preside, hay concejales de otros partidos y luego hay una representación de algunas entidades. Hay un representante por las entidades medioambientales, una persona que representa a las asociaciones de vecinos, una persona que representa a los antiguos propietarios, y hay una o dos personas que representan también a ingeniería de montes, etcétera. Pero ahí, al final, en este pueblo donde hay una mayoría normalmente de un cierto partido, pues hacen básicamente lo que les da la gana, sin dar muchas explicaciones. Y de esto pues también nos quejamos amargamente, porque hay muy poca transparencia hacia la ciudadanía en general. Cosas que reclamamos, pues que eso deje de ser tan isla y haya corredores ecológicos. Esto es importante porque si una zona se convierte en una isla, al final se va perdiendo biodiversidad genética. Y eso a largo plazo pues puede derivar en que cualquier plaga o cualquier historia pues sea pues lo degrade rápidamente, ¿no? Por lo menos algunas especies. Entonces tiene que haber un intercambio genético a través de animales, de pequeños mamíferos, los pájaros sí llegan, claro. Y bueno, esto, aunque luego pasan jabalíes, que por algún sitio pasan, ¿no? Pero bueno, probablemente deberíamos tratar de que hubieran más corredores, o sea, que hubieran más pasos, ¿no? Porque luego también generan algunos problemas. Están los problemas que generan los jabalíes, ¿no? Que la gente se queja, etc. Y eso es un tema complejo y habría que ver cómo gestionarlo. Yo no me quiero extender mucho más, no sé si Diego, María, queréis comentar algo más. Así que lo dejamos a la discusión. Vale, pues ahí lo dejo. Preguntas, sugerencias, ideas. Vamos a ir cogiendo turno de palabras y alguien se anima a hacer alguna pregunta sobre el tema principal de la charla, sobre el tema del Monte del Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy vecino de Majadahonda desde hace 35
5 años ya casi, pasearte a diario del Monte del Pilar, caminatas largas. Él me da una circular enorme por Pozuelo hasta salir, bueno, me lo conozco bien y me muevo por ahí. Y yo puedo decir, cuando yo llegué aquí había zonas del Monte del Pilar como tal, como lo conocemos ahí, ahora no existía, no estaba ni vallado, entrabas, te movías por allí, aunque todavía estaba todo el plan de negociación para las permutas de terreno y que se quedaba de monte. Con el tiempo, bueno, luego hicieron la reforma, hicieron el vallado, y a partir de ahí el monte empezó a sufrir una degradación enorme. Pero cuando digo degradación es que lo podéis ir viendo día a día en la vegetación, cómo ha ido desapareciendo, cómo cada vez hay más caminos, la gente abre caminos, se mete por medio del monte, se van abriendo. A mí me gusta la bicicleta, pero odio la bicicleta eléctrica porque se meten por todos los... como tiene mucha potencia, y cuanto más potencia tenga la bicicleta, se meten por los caminos, y de tal manera que, aunque escribas al ayuntamiento, yo hace tiempo tuve una relación de correos electrónicos con alguien del patronato, que se llamaba, apellidaba Rafael, José Manuel Rafael era el nombre, que estaba en Izquierda Unida y estaba en el patronato del monte, que está hablando de hace muchos años, donde exponía, le iba comentando cosas que iba viendo, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, muchas fotos hechas de cómo determinadas zonas se están degradando o van ya prácticamente desapareciendo, convirtiéndose ya ni siquiera en retama ni nada, es decir, ya son campos abiertos. Con el tema de Mafre, Grefa, que hace una gran labor pero con muy mala ubicación, porque yo pienso que Grefa no debería estar ahí, sino debería estar en otro sitio, en mi opinión personal, y si digo que hace una gran labor. He escrito cartas al ayuntamiento y correos con el tema de los coches, es decir, por la mañana paseas por allí y los coches no van a 20 ninguno, y si llegan ya los camiones de reparto que van a Mafre, que va el camión de Coca-Cola, el de Pule, va el del otro, pasando para llevar ahí, la velocidad es tremenda. Es decir, el monte va camino de convertirse en un parque, pero en un parque degradado, con una inacción absoluta por parte de nuestro ayuntamiento. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Porque claro, uno no puede ir de policía del monte diciéndole a la gente, oiga, a su perro se le ha caído algo ahí, porque ha dejado el perro un excremento gigantesco. Pero no es uno, es uno y otro y otro y otro y otro. Y claro, uno ya dice, mira, yo de policía de parque no soy, no soy forestal, no soy. Entonces, lo que sí que me gustaría es ver, porque a título individual te puedes inflar a escribir, a preguntar cuántos perros tienen censados en el ayuntamiento y te contestan 2 meses después con una cifra ridícula. Cuánto se invierte en recogidas de excrementos de perros en el monte, etcétera. No quiero prolongarme más con esto, pero es que con el monte para mí es una riqueza que tiene este pueblo, de las pocas que quedan, bueno, la parte la de Silla hasta Villanueva que podemos ir caminando. Me parece que lo que hay detrás es ir dejando que se deteriore, para cuando ya esté deteriorado, utilizar las prácticas que conocemos de decir, bueno, como este lado ya está muy mal, pues vamos a hacer una modificación en el plan general y vamos a ver si podemos meter aquí unas casitas, o metemos aquí un no sé qué, o hacemos no sé cuánto, ¿no? Y eso es, bueno, como yo veo o como yo analizo a diario la situación del monte. No sé, a lo mejor estoy un poco exagerándolo, pero no sé cómo lo veis vosotros. Y cedo la palabra ya, me callo. A mí me ha recordado mucho lo que has dicho, como escuchamos muchas veces a Claudia, la que iba a venir, que habla lo mismo que tú, diciendo las mismas cosas de la velocidad de los coches. No la conozco, O sea, que eso es un sentir muy claro. Yo la verdad es que no lo conozco demasiado, pero sí que sé que hay unas zonas que están más protegidas que otras y teóricamente en ese sitio no deberían entrar
ni bicis ni gente andando y hay rodadas, con lo cual es cierto que entran. Lo que está muy claro es que no hay una vigilancia. Bueno, la Filomena, cuando metieron las máquinas, pues, lo que consiguieron abrir por ahí en zonas, es decir, y además si lo veis, si paseáis a las 8 de la mañana, y si tenéis memoria, el ruido que llega al monte a primera hora de la mañana, que coge toda la carretera de la Coruña, el ruido que se percibe es tremendo. Era un ruido que no existía, pero no existía hace 5 años, por lo cual vas viendo cómo se ha ido perdiendo masa forestal, y al perder esa masa forestal, la contaminación acústica de las carreteras que circundan el monte cada vez es mayor. Vas a las 3 de la tarde y el ruido es muy tenue, muy bajito. Cuando vuelve por la tarde, que vuelve otra vez la carretera a llenarse, se vuelve otra vez a... que se nota, como que va a decir, bichos, qué animalitos van a querer ir ahí con el ruido que hay. Bueno, pues hubo un problema de jabalíes que acabaron a tiros. O sea, que ahí hubo demasiados jabalíes y acabaron con ellos a tiros. Y me han dicho que en Pozuelo siguen matando. En la parte de Pozuelo, que es la importante, de 500 hectáreas, en más del doble de los nuestros, siguen... ¿Pero por qué salían? No tenían agua, no tenían comida, los jabalíes. No, te lo digo claramente. Yo te digo por qué han salido los jabalíes. Los jabalíes han venido de la parte urbanizada de Boadilla del Monte. Se han urbanizado cantidad de terreno y entonces los jabalíes estaban allí y se han empujado hacia acá. Estaba primero el jabalí. Yo es que hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que no se ha hablado en la charla de Rodrigo, que podía haber puesto la misma gráfica de las personas en el mundo. Ese crecimiento que tenemos, que no para, seguimos aumentando, claro, eso es, a partir de ahí es todo lo demás. No es solamente el mal uso del territorio, que también lo hacemos, sino también el que cada vez... Y en esta zona cada vez somos más. Vamos a respetar los temas de palabra, hay una palabra aquí pedida. Sí. Hola, yo soy Patricia Cabán, soy de concejal de Somos Pozuelo en Pozuelo y caminante habitual del monte de Pozuelo. Y me preocupa muchísimo porque yo camino la primera parte nada más, no llego ni siquiera a la zona de Majadahonda, y se está haciendo insoportable caminar por allí, por la cantidad de coches, camiones, furgonetas. Hay momentos en que levantan tanta polvareda que no podemos ni respirar, ¿no? Y me preocupa, ya no solo por la parte de Pozuelo, que para nosotros la gestión de Majadahonda es fantástica comparado con lo que hay allí. Para nosotros es como un modelo, hay que hacer como Majadahonda, el caso que nos hacen y cómo lo gestionan ellos, ¿no? Y me está preocupando mucho porque todo eso que estamos sufriendo en esa parte, que es la única pública que podemos circular, o caminar, toda esa contaminación que está produciendo, eso va también hacia aquí, o sea, eso no tiene fronteras, ¿no? Y realmente no sé cómo podríamos gestionar esto porque nosotros no nos hacen ni caso. Yo no sé de dónde sale tanta obra, dónde estarán metidos, porque de verdad deben estar construyendo algo importante en cualquier sitio, cualquier finca privada, porque es que es eso, es que hay se ve muchísimo movimiento. Y eso pues al final contamina todo. Yo quería comentar, soy Dolores aquí en Majadahonda, vivo en el monte, de verdad, o sea, vivo en el monte, en una casa al lado del monte, pero vamos, estoy en la casa durmiendo y comiendo porque yo vivo en el monte. Y cada vez veo más coches de vigilantes con señores cuadrados, que por supuesto si hay una emergencia a nadie podrían asistir. Y lo que no entiendo es por qué esos coches en Majadahonda no son coches de tráfico normal, sino coches de vigilancia del Monte del Pilar. ¿Qué hacen los coches allí? Cada día hay más, ¿eh? Eso es lo que dejo ahí porque me parece una aberración. Y desde luego, si hay más coches en la zona de Pozuelo y por ahí, es que lo que no entiendo es por qué se permiten los coches en el Monte del Pilar. De aquí tendría que salir algo para pedir a los municipios que por favor se excluyan a los coches. ¿Pero esto qué es? Estamos hablando de un monte, no de un parque de paseo, no del parque de Colón. Bueno, yo hice una sugerencia en su momento, que era
aprovechar el parking de la estación para aquellas personas que van a la llamada Universidad Mapfre, que yo no sé qué es, que además han construido detrás, no sé si habéis visto lo que ha construido Mapfre, desde el caserón que cogieron de los Oriol, lo que hay detrás es impresionante. Que no han tenido que construir a sabiendas del ayuntamiento, porque no puedes meter camiones con material de obra hacia allá. Es decir, que toda esa gente tuviesen unas horas de unos autobuses eléctricos, híbridos, lo que fuese, y los recogiesen en la estación y los llevasen. Y de allí, porque si cada uno que va a esa universidad, cada uno va en su coche, entiendo lo del Grefa, si tú has cogido un pajarito y lo tienes que llevar, bueno, pues tienes que entrar en el coche, pensando que el Grefa tenga que seguir ahí. Y luego los domingos la misa. Bueno, esa es otra. ¿Qué misa? ¿Grefa y misa? Sí, porque hay un Sí, perdona. Bueno, pues yo he estado como patrono en el Monte del Pilar desde su creación hasta que entró Juan Manuel Rafael, porque yo era por Izquierda Unida, y Juan Manuel Rafael, al que alguno avisa, pues está... No me acordaba del nombre. Juan Manuel Rafael, sí. Ahora mismo, como no tenemos representación municipal, pues no estamos en el patronato, ¿no? El origen de esto, bueno, el origen en realidad es un movimiento de los propietarios del monte que tienen por función pues construir viviendas allí y ya está. Tan es así que había un estudio que después fue el plan especial que tasaba, el anterior al estudio en el que se basó el plan especial, que tasaba las viviendas necesarias en una cantidad y después consiguieron ir sumando viviendas para completar el número que les parecía que debía ser el adecuado. De manera que se dobló, o casi se dobló respecto de las iniciales. De modo que esa era la voluntad. Intentamos negociar de todo. He de deciros que, no sé si alguno vivís en Majadahonda desde entonces, que se hicieron movilizaciones como no ha habido nunca ninguna aquí. Hacíamos marchas que cruzaban desde las Norias hasta la estación, etcétera, ¿no? Tampoco esta fue la primera modificación de suelo que hubo, porque hubo antes otros dos espacios para los que fue necesario talar muchísimos más árboles todavía, que es la zona izquierda de las Norias hacia la estación. Es decir, ese era un proyecto de la comunidad autónoma de entonces, la última vez que estuvo el PSOE, y fueron todas esas. Con el monte, pues bueno, pues eso es lo que pasó. La batalla fue tremenda, porque exigíamos desde Izquierda Unida que se hiciera evaluación de impacto ambiental. Eso ya nos costó, no sabéis lo que nos costó. De eso salió el estudio, precisamente, y efectivamente se sometió. Y tuvo otra medida paralela, que es la que debería alcanzar Pozuelo y cualquier sitio, que es la de protección urbanística, la de que sea un suelo no urbanizable y un suelo protegido, una figura municipal. Debería haberlo sido en una figura regional, hubiera sido mucho mejor, pero bueno, nuestro suelo está protegido. Y el propio estudio recomendaba una forma participativa, lo recomendaban los ecólogos que lo habían hecho, participativa. ¿Qué hicieron? Pues hacer una versión de participativo que consistía en que sistemáticamente, no me acuerdo cuándo, pero son 20 y tantos años de los que os hablo, o sea, muchísimo. ¿Y qué entendieron? Pues todas las legislaturas que fueron del PP con mayoría absoluta garantizaron la definición de aquello era para tener mayoría absoluta en el patronato. ¿Y qué se hizo con eso? Pues exactamente lo contrario de lo que queríamos. Exactamente. Queríamos gestión pública con profesionales adecuados para el Monte del Pilar y aquello fue un festín de contratos. Varios contratos. En fin, no os quiero aburrir, ¿no? Pero digamos es un largo calvario, contrato a contrato, todos ellos. Los que llaman de conservación, que no os podéis imaginar la pelea que yo tuve en los años anteriores porque no se quemasen los restos forestales en el monte, por ejemplo, una cosa tan evidente. Pues bueno,
como 2 legislaturas después, un concejal dijo un día, ¡ay, voy a darle gusto a Yenia! Y entonces lo suspendió, pero yo no sé si ahora habrán vuelto o no habrán vuelto con las sugerencias. En fin, en definitiva, lo que quiero decir es que los contratos que hay, o sea, para empezar, no es público, luego no hay, el objeto vuelve a ser el que es en todas las esferas de lo público se pasa a privado. ¿El objeto cuál es? Sacar beneficio. Sacar beneficio. Para vigilar un contrato bien, vamos a suponer que lo han contratado. Hace falta tener personal suficiente, pero claro, en el ayuntamiento no lo hay. Medio ambiente ha sido, la actuación de medio ambiente ha sido tradicionalmente todavía peor que la del Monte del Pilar en cuanto a técnicos y personal, ¿no? En fin, hay un desprecio absoluto hacia el monte. Esa es la realidad. Deciros también que en esta legislatura, no en la anterior, o sea, en la última que yo estuve, que hace ya 2, creo, o un poco más, conseguimos que se hicieran las sesiones abiertas para que fuera la gente. Pues lamentablemente no va nadie. No va nadie. Entonces, los que están allí ahora mismo, por mucha voluntad que tengan, siempre es en minoría. O sea, por definición, lo que dice cualquiera no se aprueba. Lo que dice cualquiera en cualquier cosa. Porque para daros una idea de hasta dónde llega la avaricia, es que la Gürtel también pasó facturas por el Monte del Pilar. Y cuando sugerí una vez que se vio que aquellos 10.000 euros había que ver cuál era el trasiego de aquella factura para que no nos, otra vez, los sistemas pues no se descolara, suponiendo una buena voluntad de una factura, me dijeron que se estaba hablando de comisiones ¿cómo se dice? Comisiones de vigilancia. Lo de las comisiones que no les gusta, esto de las comisiones parlamentarias, pero versión municipal, ¿no? Es decir, tampoco pasó. Y aquello era la Gürtel, aquello era la Gürtel, y en medio estaba el secretario y el interventor. En definitiva, ¿dónde voy a ir a parar para acabar? Es que podemos hacer estudios maravillosos que si no hacemos para generar la fuerza suficiente o el interés suficiente como para que eso les resulte difícil de hacer, pues no será. Os voy a recordar también otra cosa, es lo último que voy a decir. Una de las cosas que paramos también por movilizaciones. Quisieron en un momento dado, porque el alcalde de entonces tenía un hermano o alguien de la familia que tenía problemas de drogas, quisieron instalar en el monte, en la zona de recuperación esa didáctica de cereales, que ya no deben existir, pero que no por esa zona, pues, y conseguimos pararlo. Recogimos firmas, las firmas las recogíamos en el monte, por el pueblo, montones de firmas, y lo paramos. Recal se llamaba. 3.000 firmas recogimos. Recogimos muchísimas firmas y lo paramos. Es decir, debemos identificar los problemas, centrarnos en el municipio. Bueno, por supuesto entiendo que una valoración global es necesaria para tomar conciencia de la magnitud del problema que se generan en montones de sitios, entre ellos la pérdida de biodiversidad en el monte y otros montones de problemas, porque como comprenderéis, el monte no es el único lugar con problemas ambientales del municipio. El primero es la planificación territorial. Ese es el primero. La planificación dispersa, etcétera. No me voy a entretener. Pero la solución, la vía de solución es la de siempre. O manifestamos nuestro interés, buscamos que sea ser oídos, pues no vamos a hacer nada. De modo que yo creo que a lo mejor una cosa modesta sería empezar por saber cuándo se celebran los consejos y estar allí. Porque la verdad es que cuando se está uno batiendo el cobre ahí arriba y estás solito, con el alcalde siempre mandándote callar, bueno, a mí me elaboraron incluso una norma para reducir el tiempo que era la única que miraba los expedientes. Claro, nadie mira, porque hay ahí, según estaba establecido en el plan, expertos, habéis mencionado de los de ingenieros de caminos, etcétera, varios expertos, pero excepto alguno que está más tibio, todo el mundo son brazos de madera para votar lo que dice el alcalde. Esa es la escueta realidad, de modo que o se cambia eso
o nos veremos de vez en cuando, lloraremos cada vez un poco más por el monte, pero no cambiaremos nada. José Carlos, ¿hace falta que hable con el micro? No, no hace falta, no hace falta. Entonces hablo. No, quería comentar un par de cosas de cosas que se han dicho. El Monte del Pilar, ¿recuerdas, María o Diego, recordáis cuántos miles de coches entran cada mes? Porque tenemos los números, que son cosas que... Bueno, es variable, yo hace 2 años que no sé. Estar en el patronato es desgastante y la pobre Claudia cada vez que viene llorando porque se siente, como lo que dices, muy sola. O sea, y te da una sensación estar ahí, da una sensación de impotencia brutal, porque sí, nosotros decimos las cosas, que no tienen tantos coches, que no saben de qué, todo lo que quieras. Por un oído les entra y por otro les sale. Tienen mayoría absoluta y hacen lo que les da la gana. Y claro, ¿qué pasa? Entre otras cosas, convocan las reuniones, pues yo creo que con una semana como mucho de antelación o menos. 5 días es lo obligado. 5 días, sí. Y mandan además un montón de documentación que es que no da tiempo a leérsela, o sea, es un trabajazo tremendo. Entonces, bueno, sí, o sea, de hecho, o sea, que estaría bien poder difundir y hacer pública la documentación y que también el hecho de estar ahí, que nosotros, por cierto, estamos hasta, o sea, nosotros estamos ya, nos quedan pocos meses. Ahora mismo estamos compartiendo ese puesto en el patronato con otra asociación que se llama Wildlife Majadahonda o algo así. Y que no sabemos muy bien qué tal decidido, pero lo ideal sería que estar ahí por lo menos nos diera cierta información y pudiéramos hacerla pública y hacer pública cuando son las sesiones, etcétera, etcétera. Pero claro, tampoco sabemos muy, o sea, a quién la hacemos pública. Pero bueno, es una idea, podemos estudiarlo y ponerlo en marcha. No sé si servirá de algo. Son miles de coches los que entran todos los meses, o sea, creo que son, al día no sé si calculábamos 50 o 100 coches, de media. Y eso es una cosa que nos quejamos, ya no que vayan más lento ni nada, que no entren, o sea, que entren los coches los mínimos posibles. Porque la mayor parte de los coches que van a Grefa, yo estoy convencido que no vayan a llevar un pajarito, van a visitar las instalaciones. Entonces, bueno, pues si a visitar las instalaciones me parece muy bien. Dejar el coche y ir andando. No pueden pasar en coche. No dejan entrar con coche a Grefa. Solo es para emplearlo. ¿Sí? Y gente que quiera traer un animal. Pues no lo sé. Pero si es así... Trabajo ahí. Pero entran muchísimo. Hace 4 semanas había exactamente 12 coches de agentes forestales. Debía haber un curso o algo en Grefa. Había 12 coches de agentes forestales y cuando yo salía llegaban como 4 más, GIS, de agentes forestales. Debía haber algún curso en Grefa o algo y venían todos con sus coches. Es decir que, hombre, yo lo que digo es que las estadísticas que tenemos, bueno, Grefa se lleva la palma de coches que entran y salen. A ver, simplemente es estudiar si eso se puede minimizar. Es que ni siquiera tenemos esa interlocución, no hay ningún interés por parte del patronato por minimizar la afluencia de coches. Que a lo mejor se estudia y se dice, pues mira, es que tienen que entrar estos por necesidades. Bueno, pero por lo menos ha estudiado y hay una transparencia. Pero es que no hay ningún interés. Los vigilantes, pues mismo, están todo el día dándose vueltas con el todoterreno o con el coche que tienen. Y los arados, etcétera, etcétera. Al final todo esto, ¿qué pasa? Que Majadahonda, que tiene un presupuesto de unos 60-65 millones, todos los años 1 millón está destinado al Monte del Pilar. Y ese millón se justifica con las labores de vigilancia, con las labores de mantenimiento, hagan o no hagan falta. O pudieran hacerse con recursos municipales, seguro mucho más barato. Pero es una forma, pues, como lo comentaba Yenia, ahí hay negocio para unas cuantas empresas. Y todos los años. Este año creo que han bajado un poco el presupuesto, estaban, no sé, unos 800 y pico mil, 900.000 euros, pero vamos, cerca de 1 millón de euros. Una parte bastante relevante del presupuesto municipal. Que no digo que no haya que gastarlo para utilizarlo para conservar el monte, pero es que yo creo que no es así lo que se está haciendo. Muchas veces se justifica, o sea, los trabajos sirven para justificar el dinero, no al contrario. Y luego de temas importantes que creo que hay en Majadahonda que hay que estar un poco alerta, ¿no?
todo el tema de, como además un poco retomando lo de Jenny, ¿no? La ordenación territorial. O sea, aquí tenemos la espada de Damocles del arco de Poniente. O sea, el arco de Poniente es un desarrollo urbanístico, es todo lo que el oeste, Poniente, o sea, de las dehesas de Majadahonda hacia la izquierda y luego hacia la derecha, hasta la M50, o sea, una franja enorme, que yo no sé el último número de viviendas que querían hacer, no sé si eran 10.000 o 15.000 viviendas, una cosa así. Es decir, Majadahonda tiene 70.000 habitantes, pues con esto a lo mejor pretendían llegar a, pues, en torno a los 90 o 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, claro, y sin más infraestructuras, que ya es un pueblo que necesita infraestructuras, o necesita otra biblioteca, poco menos, necesita espacios, volarías, etcétera, que no tiene. Y con los problemas también de tráfico que tiene. Que dice, bueno, pues ¿cómo es el transporte público? Los autobuses van a tope, pues van en horas punta. Bueno, y hay una serie de cuestiones que estar atentos a ese desarrollo del arco de Poniente, y luego todo lo que tiene que ver con la movilidad también. Ahora mismo en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprobó el año pasado a mediados, obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes, que es el caso de Majadahonda, a poner en marcha planes de movilidad urbana sostenible. Majadahonda tiene un plan de estos del 2010, totalmente obsoleto. Esto tiene que actualizar con una serie de requisitos que marca la ley y poner en marcha, y tienen que incorporar zonas de bajas emisiones, que Planeta Madrid Central y zonas de tráfico restringido. Y eso lo tienen que hacer en 2022, lo tienen que estar antes de 2023. Pues esto es un tema porque esto puede modificar enormemente la forma que tenga Majadahonda, si se hace bien, ¿no? Yo no sé si van a hacerlo. Luego el tema de los residuos, la movilidad de residuos, urbanismo, mucho tema. Y eso ¿cómo lo abordamos? Pues implicadamente. Porque nos sentimos también bastante solos en ecología de gestión. Tampoco el ayuntamiento nos hace caso, es decir, no nos cansamos de meter escritos y de tocar las puertas, tampoco nos hacen mucho. Pero estaría bien que hubiera un movimiento potente porque vivimos en un espacio relativamente privilegiado y se está degradando, no solamente el monte, sino también a nivel de tráfico, a nivel de servicios. Os voy a contar lo que me deis. Una pregunta pedida por ahí, una intervención, y quería comentar una cosa al hilo de lo que has comentado del suelo. Yo como usuario del monte, lo que sí que veo es, claro, quería preguntar, porque quizás lo sabéis, es la gestión ahora mismo de la parte que corresponde a Madrid, Pozuelo y Majadahonda es separada completamente, con distintos patronatos. Vale, porque se nota... No hay patronato. No hay patronato, no. Lo que se nota es cuando entras en la zona de Pozuelo, vayas por todos los lados, una privatización del espacio prácticamente absoluta, que del lado de Majadahonda, habiendo mucha menos, digamos, 250 de 800, pues estás hablando de casi un tercio, la gestión deja que desear, pero vamos, que lo de Pozuelo parece ya Entonces, no sé, planteo, no sé si es desde ¿qué planteáis desde Pozuelo? Si hay alguna posibilidad de que esto se vuelva, porque comentabas que la gestión inicialmente lo suyo hubiera sido a nivel regional. Claro, para que hubiera el plan regional, pero bueno, eso pasaron de nosotros en la región también, ¿no? Y después planteamos que se hiciera mancomunado de los 3 municipios. Claro, nada. Tampoco. Es que Y pueblo a pueblo lo primero que tienen que hacer es, bueno, Madrid es un mundo, claro. O sea, ¿qué vamos a hablar de Madrid? Y Pozuelo, pues no sé si es más asequible. Lo primero es la protección urbanística. Lo primero es que se haga un suelo con una figura de protección municipal. O sea, suelo urbanizable. Bueno, yo no sé ya tantos cambios de ley del suelo, ¿cómo se llamaría ahora mismo? Por eso lo planteaba, como te comentaba ella, que igual nos puede informar un poco más, que es la cuestión de que si el Monte del Pilar en su totalidad tiene 800 hectáreas y 500 pertenecen a Pozuelo, y lo que se ve, vamos, yo como usuario, cuando entras por la zona de Pozuelo, lo que ves es básicamente que no puedes prácticamente transitar por ningún lado porque está todo vallado, pues quizás eso es, digamos, es empezar, bueno, no sé si se puede pelear eso o cómo se puede pelear eso, porque eso se puede hacer, o sea, si llega un momento dado que ya no queda nada del otro lado,
ya terminar con 250 hectáreas es mucho más fácil que... Por eso planteo, no sé. A ver, Pozuelo el problema que tiene es que prácticamente todo es privado. Entonces, solo hay una zona, la del Maizán, yo tampoco soy muy experta en todo ese tema, ¿eh? Pero la zona del Maizán que pasa a ser pública, pero está todavía ahí en un limbo. Y luego los caminos, hay caminos públicos que están vallados. Llevamos mucho tiempo denunciándolo, intentando trabajar en ello, y parece que van a retirar las vallas de lo que es público. Pero los que están en el otro lado, los propietarios del otro lado, se están haciendo los locos. Y entonces no lo hacen, y no hay nadie del ayuntamiento que vaya y obligue a retirar las vallas, o que lo retiren directamente, ¿no? Entonces ese es el problema. El principal problema del Pozuelo es la propiedad. Se hace, no me acuerdo muy bien, pero seguro que alguno de los que estáis aquí os acordáis mejor, hará como 5 años, paralizamos la historia cuando Esperanza Aguirre quiso urbanizar y querían construir una urbanización brutal, ¿no? Tipo la finca, ¿no? Y con muchas manifestaciones y tal se paralizó aquello y no se construyó. Que aquello fue un éxito porque estaba ya enfocado a seguir, ¿no? Y esas estamos, que ahí vienen un escrito privado y no se puede hacer nada, pues han hecho, dicen que han hecho, porque no lo he visto publicado, yo lo acabo de solicitar ahora, un inventario de todos los caminos de Pozuelo, menos esos, porque dice que está judicializado y están esperando la solución de juzgado para que nos digan, para que intenten inventariar los caminos públicos. Haremos el seguimiento para ver, pero el problema de Pozuelo es la propiedad privada a lo resto y cero interés por parte del gobierno. Perdona, tienes un pequeño problema. No, porque era sobre esto justo, que lo que iba a decir era que una gran problemática, y sobre todo que yo creo que es la principal, que es lo que decía Patricia, es que no hay monte. O sea, que está el monte de Pozuelo, pero en realidad cuando tú entras lo que hay son 2 vallas. Pero que el problema es que es privado, pero es que el problema más grande es que tenemos en el Ayuntamiento al PP desde hace 40 años, que es el mismo que hace con Majadahonda. Lo que pasa es que aquí, por lo menos han intentado al final hacer un espacio que se pueda utilizar, pero es que allí directamente es que nadie por parte del ayuntamiento se implica, pero no se implican en el Monte de Pozuelo, igual que quieren hacer urbanizable Monte Lancedo, y que en general todo lo que tenga que ver con espacios naturales en Pozuelo, el Banco Forestal, los usuarios, más de la misma historia, pues que al final que es un ayuntamiento que no se preocupa por el patrimonio medioambiental, y eso no es otro distinto. Pero aún así, como decía Patricia, hubo manifestaciones, hubo una plataforma de vecinos del Monte de Pozuelo, que al final sí que se pueden alinear. O sea que, aunque sea privado y sea difícil, el ayuntamiento puede hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que se tiene que implicar. Hay cosas más complejas, cosas que menos, pero que lo principal es que el ayuntamiento se fije la agenda en eso. Que ahí es donde está el objetivo que podemos hacer desde ahí. Sí, hay un turno aquí y luego alguien pedía la palabra por ahí. Yo quería intervenir en el sentido de que ya había empezado antes al hilo de la urbanización del cuarterón este del Arco de la sí, el arco de Poniente. El problema de todo esto, o sea, hay problemas, cuando hay una degradación ambiental, hay unos factores que son de base y hay otros factores que son inmediatos, ¿no? O causas directas. Y el factor de base es que la población sigue aumentando, pero no digo en el mundo, que también, sino en la zona de Majadahonda, de Pozuelo, se sigue construyendo para que venga más gente. Entonces, yo lo que pregunto es, ¿quién ha decidido seguir creciendo la población? No he visto nunca ningún partido político cuando se presentan unas elecciones municipales que diga yo voy a construir más y voy a traer más gente que venga aquí porque quiero que Majadahonda pase a ser 300.000 personas. Pero se sigue construyendo. ¿Por qué? Porque los que lo controlan no es el ayuntamiento, son las constructoras. Entonces, ese es el problema, que nos hemos dejado quitar la base de la importancia. Cuando uno está en Alemania no planifican la construcción los constructores, lo hace el ayuntamiento. El ayuntamiento coge el terreno y si decide que hay que crecer, que no veo por qué, pero si lo decidimos, decimos, bueno, vamos a construir aquí. Entonces, yo declaro esto urbanizable
y a ver que me hagan unos proyectos para construir según este estilo que yo decido, pero es el ayuntamiento el que decide. Claro, pero Y se lo igual. contratan a unos arquitectos que hacen un plan y luego se lo encargan a los constructores que construyan. Pero es que aquí no es así. Sí, Aquí están todos los terrenos igual, ya lo que pasa que el cogidos objetivo por las es diferente. constructoras para construir. Diego, es así aquí, ¿eh? O sea, Es así, aquí en cada sitio. Porque la pero es planificación hace el ayuntamiento y una vez que ya está cambiado el plan del Perdona. suelo... No, pero hacen el urbanismo sin decir si tenemos solicitud de Ah, no, construir. perdonad. No hay nadie que quiera venir. Pero vamos a intentar respetar los turnos de palabra. El tema que has comentado es muy interesante. De hecho, en los planteamientos de las charlas lo comento porque probablemente lo sacaremos más adelante. Tenemos previsto hablar de urbanismo porque es un tema evidentemente fundamental. Y lo que estás comentando es fundamental. Es decir, la planificación urbana de cualquier ciudad es un tema, vamos, es algo clave para el buen vivir de los ciudadanos con el plan. Pero vamos... Sí, El Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, en una consulta popular, ha decidido no dar ni una sola licencia más para que no se construya más y no siga ese... O sea, que ellos pueden hacerlo, ¿quién lo hace Rivas? Vale, seguimos con los turnos de palabra. Hay un turno por Bueno, esto que decíais de la planificación urbanística, desde luego, a este nivel micro del ayuntamiento es el problema macro, lo importante, ¿no? Pero yendo yo ya a la cosa más local que estábamos tratando aquí del Monte del Pilar, está claro que los que estamos aquí estamos más o menos de acuerdo en que está amenazado, en que lo primero es, bueno, dan los detalles vosotros los hechos, pero bueno, eso es lo de menos. Frenar la continua presión a ampliar las instalaciones, incluso la presión urbanística en alguna de las zonas, lo más importante. Luego, controlar el tráfico y reducirlo todo lo que se pueda, hay muchas cosas para las que se podrá reducir. Y luego, controlar el acceso a los caminos y todo eso. Bueno, para las cacas de los perros, a mí la anécdota que me parece graciosa ahí es que, Angelito, los perros hacen lo que tienen que hacer. Lo que me llama la atención es los amos que lo cogen con una bolsa de plástico y lo dejan ahí. La caca de los perros no tiene nada de malo en el campo, puede pisarla, pero no pasa nada. Es una bolsa de plástico, ¿a quién se le ocurre? Eso es una anécdota. Como todos yo creo que estamos de acuerdo en eso y como estamos creo también de acuerdo en lo que decías tú, que el problema fundamental es que no hay transparencia y que no tenemos poder. Está todo se gestiona en un patronato en el que tenemos un peso mínimo que avisa de todo con muy poco tiempo y que todo, no tenemos ningún poder ahí. Se me ocurría, y a lo mejor es una tontería, que como todos los que estamos aquí estamos interesados en eso, a lo mejor podíamos aquí mismo hacer una lista de correos electrónicos a la que poder acudir si hay algún problema. Y a quienes poder pedir ayuda para que movilicen más gente si en algún momento hay que reaccionar contra algo. O si ahora mismo queremos hacer alguna propuesta, a lo mejor ahora mismo no tenemos las ideas tan claras, pero ya que estamos aquí, porque luego yo supongo que hay organizaciones particulares, la comunidad de vecinos, nosotros los ecologistas, pues distintas organizaciones que tienen intersección en este interés, pero bueno, este grupo de los que estamos aquí, estamos evidentemente interesados en esto. Si os pareciese bien, podríamos hacerlo. Adelante. Hay un turno de palabra ahí pedido atrás. Muy brevemente, ya que ha salido el tema de Arco de Poniente, no sé si Jenny ibas a ir por ahí también. Podemos complementar. Bueno, desde Izquierda Unida, ya no me acuerdo ni en qué año fue. Esas cifras se las sabe mejor Jenny. Sí que presentamos un recurso precisamente a la exposición inicial del plan de Arco de Poniente y nos respondieron, cosa que está bastante bien, cosa que no hace el ayuntamiento a ningún colectivo habitualmente, pero como esto fue a la Consejería fue a la Comunidad de Madrid, sí que nos respondieron. Y bueno, básicamente por dar 3 pinceladas, ahora mismo todo el tema de Arco de Poniente está paralizado y teníamos, en esa respuesta que nos dieron, tuvimos 2 buenas noticias. Por un lado, que nos incluían como actor interesado
en el proceso, es decir, cualquier actualización que haga el ayuntamiento sobre Arco de Poniente nos tienen que comunicar y nos tienen que informar como parte interesada, ¿vale? La Izquierda Unida, que pues, nos pondremos en común con todas las organizaciones y con todo lo que cualquier información que nos actualicen sobre Arco de Poniente. Y por otro lado, que paralizaban el proceso y le exigían al ayuntamiento volver al punto inicial, puesto que los informes que se requiere para una operación urbanística de esa envergadura no estaban correctamente realizados. Con lo cual, eso brevemente, ahora que complemente Yenia, pero vamos, brevemente, para que tengáis una idea de cómo está ahora mismo el tema de Arco de Poniente. Bueno, para que veáis el estilo, el planeamiento tiene una fase de información pública, y en la fase de información pública presentamos alegaciones. Y después, nos dimos cuenta, porque alguien nos lo contó, que no había habido ninguna alegación presentada. Nosotros no sabíamos que otros partidos políticos habían presentado algo. Nosotros habíamos presentado. Y entonces eso lo comunicamos a la Dirección General de Sostenibilidad. Y claro, les reclamó eso, vamos, es que directamente es que no les dio la gana presentar, es decir, una cosa de juzgado. Y por eso el director general, nosotros decíamos que éramos parte interesada, porque llevábamos muchos años en todos los procedimientos alegando y luego nos considerábamos parte interesada. Y efectivamente, como ha dicho Héctor, queríamos reservar la posibilidad de que no pasara de largo sin que nos enterásemos. De momento no nos han dicho nada. Yo, francamente, pues no sé si habrán hecho o no han hecho. Cuando, lo principal que nosotros planteamos cuando vino lo del Arco Poniente fue que ese suelo, que es una parte importante del suelo, como habéis dicho antes, ¿no?, es prácticamente la última del pueblo. Hay algunos restos por la zona de los satélites y alguna otra pequeña bolsa, pero esa es prácticamente la última. Sí que existe en Majadahonda un límite de población. Está en el Plan General del 96, que está obsoleto y superado. Está obsoleto y superado, ¿vale? Entonces nosotros lo que planteábamos es que, dado que... Voy a ser muy breve. Planteamos que lo importante desde un punto de vista de esta oportunidad que brindaba el suelo de Arco Poniente es frenar y hacer la modificación del plan general. Y en esa modificación, en la medida de lo posible, reequilibrar el pueblo. Nada de para construir aquí ni construir allá. Hay que decir que llevaba una trampita, o llevan una trampita cuando hacen los desarrollos de los planes urbanísticos. Y es que van dejando, desarrollan la vivienda privada y las obligaciones de vivienda pública la dejan para el siguiente. Y entonces resulta que cuando frenemos, si consiguiéramos frenar, pues nos encontraríamos con dificultades para encajar algunas de esas viviendas, ¿no? Pero bueno, lo suyo sería, en la medida de lo posible, hacer las medidas de reequilibrio general ambiental en el municipio. Una pregunta al hilo de lo que has comentado, el límite general de población está... 71.000 ponía. 71.000, o sea que está pasado... Sí, está pasado hace años. Hacía tiempo. El que se habían puesto ellos y había corroborado la comunidad autónoma, ¿eh? Pero vamos, que como si nada. Lo que ha comentado Flora de que quiere dejar su correo electrónico por tener información, es que no tenemos ningún papel para pasar. Hay papeles ahí, esos papelitos que tenéis ahí, ¿se pueden pasar? Pero plan ahí, lo que pasa es que no estamos de acuerdo. Aquí, también este papelito lo que no, hay por detrás. De todas formas, la vocación que tenemos, perdona Jessy, la vocación que tenemos es seguir esta charla una vez al mes, y por tanto sería interesantísimo que si no, vamos a intentar recoger todo lo que se ha aportado hoy aquí, ¿verdad?, articularlo o completarlo lo más posible con el grupo que somos,
y dar unas conclusiones, ¿no? Es posible que se cree algún medio de comunicación, que nosotros nos llamamos Majadahonda diferente, y que posiblemente, si no ahora se concreta, pero se concretará en la próxima, el mes que viene posiblemente, pues ya podemos crear un blog o algo donde ahí sí podamos ir acumulando efectivamente las propuestas, sugerencias y lo que vaya surgiendo en este. Esto hay que aprovecharlo, o sea, que sepáis que dentro de un mes vamos a hacer pues, posiblemente otra sesión y aprovecharemos dando continuidad a este. Pero prometemos, y nos comprometemos a que vamos a recoger todas las ideas que hay aquí. Evidentemente es un panorama muy complejo, no va a ser fácil porque, por ejemplo, no hay una plataforma muy clara, ¿no?, definida, que junte el Monte del Pilar globalmente entre Pozuelo, Madrid, que es muy importante también, ¿no?, y Majadahonda, ¿no? Por tanto, bueno, vamos a ir introduciendo temas para coger algo completo, ¿no?, y que podamos elaborarlo y presentaros en el próximo mes o dentro de 2 meses. Sí, sí que la hay, Se llama Coordinadora Sabemos del Monte del Pilar. Sí, no sé ya. Defensa del Monte del Pilar. Que la montamos cuando hace 10 o 12 años vallaron los terrenos de Pozuelo, porque no es que se hayan privatizado, es que son privados. O sea, se privatizaron en la amortización, en la desamortización de Mendizábal, ¿vale? Ahí fue donde se privatizaron. Los de aquí también estaban privatizados, Sí, claro. Lo que pasa es que aquí, lo que pasa es que en Majadahonda el ayuntamiento pues quiso favorecer el negocio de los propietarios, que con aquellos terrenos no hacían nada, y si les permitían construir, pues era un negocio. Entonces, que pues lo que pasa es que tienes, o sea, o se expropian los terrenos, y eso es una pasta, o se hace una permuta. Y entonces al ayuntamiento le sale gratis, entre comillas. Es decir, dejan construir en otro sitio a cambio de que cedan ese terreno para hacer no tendrán igual. Y luego en la parte de Pozuelo hay casas, hay más casas que en la parte de Majadahonda, que no había prácticamente nada. Entonces también eso complejiza el tema. Pero bueno, son las dos formas, o propias o permutas, no conozco otra. Bueno, luego hay una manera, y es ir limitando los usos del suelo en las parcelas como para que eso no prospere, para intentar abaratar por lo menos el precio, vamos, para recuperar el suelo. Yo quería comentar una cosa. Como veis, los ayuntamientos, en principio, esto es una plataforma todavía municipal, ¿no? Entonces queremos hablar un poco de las cosas que pueden hacer los municipios respecto al cambio climático, ¿no? Y entonces, por eso lo ha mencionado un poco de paso, yo creo, Rodrigo, pero el tema de la movilidad de vehículos. Yo creo que en Majadahonda estamos asustados de cómo está cambiando la fisonomía de la circulación peatonal, vehículos y tal. Entonces, temas de tratamiento de residuos, que yo creo que también es muy importante el tema del tratamiento de residuos, cómo se está haciendo actualmente y cómo se podría llegar a hacer mejor y tal. Es decir, que hay otros temas que hay mucha responsabilidad de los ayuntamientos, en que no pueden decir que son temas generales, que se tienen que tratar desde las autonomías o de las regiones o a nivel de Estado, sino que los ayuntamientos pueden llegar a comprometerse en actuaciones que faciliten y mejoren pues y eviten los trastornos del cambio climático que nos pueden llegar a todos, ¿no? Y los ayuntamientos tienen responsabilidad en ello. Perdón, cuña publicitaria. El 12 de marzo, sábado, tenemos una charla precisamente sobre gestión de residuos en la casa, en el centro juvenil, que viene un compañero de Pinto. En Pinto es donde están la mayor cantidad de instalaciones de la Mancomunidad Sur, que es donde va toda nuestra basura. Bueno, basura, residuos, las aguas residuales de Majadahonda es un problema serio o los residuos que está generando el hospital Portahierro. Sábado 12 a las 11:30 de la mañana, creo que es el centro juvenil, pasaremos la información. Y el domingo 13 hay una manifestación en Pinto, que organizan los compas de Pinto, a las instalaciones. Y trataremos de movilizar desde aquí, ¿vale? Entonces, todo esto ya lo iremos lanzando, pero otra cuña publicitaria sobre movilidad. Hay la opción, hay cooperativas de movilidad sostenible. Como muchas cosas, la que está mejor en funcionamiento nació en Barcelona, en Cataluña. Pero hay también en Castilla y León, hay en Valencia, hay en Mallorca y hay en Madrid, una, de la que yo soy socio.
pero todavía no tenemos vehículos, ¿vale? Entonces, se trata de que, ya lo comenté en una charla donde vino Carlos Sánchez Mato a hablar de la luz y no sé qué, y lo lanzo aquí, que nos vaya sonando, que en algún momento también montaremos algún encuentro, o podemos aprovechar alguno de estos, para juntar gente, y si somos 5, 10, 15, 20 personas, podemos comprar un coche, 2 coches eléctricos, y compartirlo. Esa es la idea, ¿vale? Esta cooperativa está incluida en una cooperativa de segundo nivel a nivel europeo, que comparten la aplicación, etcétera, etcétera. En fin, o sea, es como muchos coches que hay de empresas, pero esto tiene la ventaja de que es tu cooperativa. Que si el ayuntamiento, sí, perdón. ¿Puedo? Otra pequeña cuña publicitaria. Por eso estamos hoy aquí, ¿eh? A ver, nosotros desde la plataforma de educación estamos proponiendo el crear un proyecto, o sea, y que se cree un proyecto de entornos seguros y saludables escolares. Yo os he traído cartelitos para los que estéis interesados y el día 31 tendríamos una charla sobre este tema. Lo que se intenta es, como han hecho o han empezado a hacer en Barcelona y en Madrid, en los colegios, en determinadas zonas de colegios, concretamente alrededor del Colegio Montserrat, es zonas, llamémosle bicibús o caminobús, evitar los coches alrededor de los coles. Entonces, bueno, el que esté interesado, yo os voy a dejar también quitándole manos de requisitos. Bueno, pues antes de O sea, que otra cuña publicitaria. Antes de cerrar, quería daros las gracias a todos. Quería también dar las gracias a la palanca, porque son ellos los que están al final detrás de todo. Este es un sitio muy interesante para que lo conocieran. Jesús y Pablo, que se acaba de ir, y Laura, están aquí siempre dispuestos a cualquier iniciativa como esta, o sea que también es una cosa a valorar, porque hacen falta sitios así en el pleno Majadahonda. Bueno, ya lo ha dicho José Carlos, ya lo han dicho ellos, hemos hablado de vivienda, vamos a hablar de sanidad, vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de energía, o sea que... Y lo que sí que vamos a hacer también es tratar de informaros con la mayor antelación posible del tema que trataremos en el próximo mes. Me gustaría que os lo he podido decir hoy, pero todavía no lo tenemos cerrado, pero bueno, da igual. Más o menos una vez al mes y a lo largo de todo este año trataremos de mantener la periodicidad de esas charlas que van a estar todas agrupadas dentro de lo que se va a llamar Majadahonda Diferente, que bueno, ya lo conocéis y contamos con todos vosotros para lo que queráis y para las propuestas. Haremos el canal que dice José Carlos cuando tengamos un poco de tiempo para organizarlo, pero bueno, lo sacaremos adelante, ¿vale? Y nada más, muchas gracias, bueno, y agradecerte a ti sobre todo tus explicaciones y